reunión está siendo grabada. La grabación se ha detenido. Queridos hermanos, vamos a entrar ahora al taller bíblico de esta semana, preparando la solemnidad del domingo, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El domingo siguiente a Pentecostés, la Iglesia nos invita a celebrar a la Santísima Trinidad. Para quienes tienen la costumbre de unirse por Zoom, les he mandado el contacto a través de mail a Mauro y a Claudio para que lo repartan a todos los que quieran unirse mediante Zoom. Lo he hecho de esta forma porque es más rápido, porque ya tenía el teléfono instalado. Vamos a pedirle ahora al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañen, y sobre todo a la Santísima Virgen, Madre de la Palabra hecha carne, que ella nos ilumine y nos dé la disposición para recibir la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Tú que te has revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, permítenos entrar en la palabra para conocerte, amarte y servirte. Amén. Muy bien, pues, como les decía, este domingo siguiente a Pentecostés, la Iglesia celebra esta fiesta, solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que es la Santísima Trinidad? Es el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Lo hemos aprendido desde el Catecismo. Misterio que nos queda muy grande, nos excede. La comparación que ustedes, a lo mejor muchos de ustedes me han oído, es que es como el pez que vive en el océano y pretende comprender el océano. Le va a quedar bastante grande. Lo que le importa al pez es que no lo saquen del océano. Él no le importa saber si las fórmulas del agua, H2O, la sal, NaCl, no le importa saber No, lo que le importa al pez es vivir dentro del océano. Nosotros vivimos en Dios nos movemos, somos, existimos. También Dios ha querido revelarse porque Él nos ama. Y algo podemos comprender. Y lo ha revelado mediante la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, especialmente en la manifestación de Cristo y en el envío del Espíritu Santo, que nos va iluminando, nos va mostrando quién es Él. Cuando una persona ama a otra, le interesa darse a conocer. Cuando un joven se enamora de una niña, le interesa que la niña lo conozca y que sepa quién es. Si la niña se interesa del joven, lo mismo. Y la niña lo invita a conocer a la familia y le cuenta lo que estudia. También Dios ha querido darse a conocer para que lo amemos. Amar a quien se conoce, se ama verdaderamente. Y si uno ama, quiere conocer más a quien ama. Por eso que Dios se ha dado a conocer. La Trinidad, como decíamos, el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fiesta ya se celebra desde hace unos 1000 años. El año 1000 ya consta que se celebraba, porque todo el primer milenio fue comprender cómo era esto. Dios es uno solo, pero Dios se ha revelado como 3 personas, desde siempre, del mismo San Pablo, veremos en las lecturas ahora, que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el primer milenio hubo muchos concilios para entender cómo era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo podía ser esto? Ya al final del primer milenio las preocupaciones de la Iglesia empezaron a ser otras, pero se empezó a celebrar litúrgicamente esta fiesta y en el siglo XIV ya se instituye como fiesta universal para todo el mundo conocido de la época que se celebrara la solemnidad de la Santísima Trinidad. En muchas partes
se celebra también de otras formas. Nosotros y en el mundo entero se hace el domingo siguiente a Pentecostés. Fíjense, hemos vivido la Semana Santa, la manifestación más fuerte de Cristo el Señor. Después de eso, hemos celebrado la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahora ya conocemos quién es nuestro Padre Dios, quién es la persona del Hijo, quién es el Espíritu Santo. Entonces, por eso, la Iglesia, ahora después de Pentecostés, nos invita a celebrar a la Santísima Trinidad. Perdón, una cosita muy chica, pero uno tiene que dar avisos también. Claudio y Mauro, si se conectan, puedes mandar el mail de la conexión de Zoom a todos los que te agradezco. Muchas gracias. Increíble los medios digitales. Desde aquí en mi escritorio estamos conectados con toda la comunidad y con mucha gente. Bien, entonces vamos viendo las lecturas de este fin de semana, de este domingo. La primera lectura, ¿dónde dejé el librito? Que lo traía en la mano. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Lo traía en la mano y no sé dónde lo dejé ahora. Bueno, yo me la sé y la tengo marcada aquí en mi Biblia. Éxodo, capítulo 34. Los que tengan el librito a mano, les pediría que lean la lectura. No sé si, Claudio, tienes por ahí a mano la primera lectura. Bien, puedes leer el libro del Éxodo, capítulo 34. Para ponernos en situación, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento en el Éxodo? Recordemos, en el capítulo 20, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y se manifiesta como el Dios que los ha liberado de la esclavitud. Le entrega las tablas de la ley, el pueblo responde: haremos todo lo que tú nos digas. Sin embargo, Moisés se fue a rezar al monte Sinaí y el pueblo se convirtió a la idolatría. Hizo un becerro de oro y a ese becerro lo empezaron a adorar. Esto fue un dolor muy grande para Dios y para Moisés. La idolatría es un pecado grave. Moisés subió al monte nuevamente para pedirle perdón a Dios. Dios se compadeció del pueblo, lo perdonó. Y después entonces Moisés, después de haber sido perdonado, se encuentra con el Señor nuevamente en el monte y en el capítulo 34, en los versículos, ahí hay versículos saltados, vamos a escuchar cómo fue este diálogo de Dios con Moisés. ¿Puedes leerlo, Claudio? ¿O Claudia? Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés madrugó y subió a las montañas del Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en las manos las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se postró en la tierra, y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, aquí hay que explicar también una cosa que de repente como que confunde. Moisés le dice Señor, y el que le habla es como en tercera persona. El Señor es un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel. El Dios clemente y compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. ¿Quién es el que habla? Es el mismo Señor. Pero Moisés ve la divinidad, ve un ángel, ve al Señor, ve a Dios, no lo sabemos. Pero se le revela un nombre de Dios, el Señor, clemente y compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Ese es Dios.
Ese es el Dios que, después de haber sido traicionado por la idolatría del pueblo, perdona y le revela su forma de ser. Se la revela a Moisés. Compasivo, lento a la ira, misericordioso. Ese es el Señor Dios que se le revela a Moisés y que la iglesia lo proclama en este domingo. Luego, la segunda cosa importante de este texto es que Moisés le pide un favor grande a Dios. Le dice: Señor, si cuento con tu protección, ven a mí, quédate entre nosotros, aunque este sea un pueblo terco. Somos pecadores, duros de corazón. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como tu herencia. Y Dios le promete nuevamente renovar la alianza. Ese es Dios, Dios misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia, Dios piadoso. Pero además, porque Moisés se lo pide y porque es iniciativa de Dios, se queda viviendo entre nosotros. Nos recuerda esas palabras de Jesús que nos llenan de ánimo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Dios vive con nosotros. Muy bien. A ver, ¿quién puede leer el Salmo ahora en el librito, en el suplemento litúrgico? A ver si Mauro o la Hilda lo tienen por ahí. El Salmo. Parece que... Nosotros lo tenemos acá. Ya. Léelo, Claudio. El Salmo. Me interesa mucho... A ver, primero me interesa mucho que le diga a los amigos que nos están siguiendo por Facebook qué Salmo es. Y ya te pongo en aprieto. A ver, quienes nos siguen por Facebook, si alguien tiene el subsidio litúrgico, ¿qué Salmo es? Prende el micrófono, Claudio. Y Mauro, la Hilda. DN3. DN3. ¿Qué es lo que es DN? Eso es una cosa novedosa. Es un cántico tomado del libro de Daniel. DN, Daniel. ¿Estamos? Daniel 3, del 52 al 56. Es el cántico que cantaron los jóvenes cuando el rey Nabucodonosor los metió al horno. Ustedes recuerdan, eran 3 jóvenes de nombre Misac, Abdenagó y Sidrac, Misac y Abdenagó, que cuando Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grande para que todos adoraran esa estatua como si fuera Dios, estos 3 jóvenes dijeron: no, nosotros tenemos un solo Dios, que es el Dios de Israel, y no vamos a adorar estatuas. Entonces Nabucodonosor mandó a estos 3 jóvenes al horno, a quemarlos. Y dentro del horno, estos 3 jóvenes cantaron lo que vamos a oír ahora, que lo va a proclamar Claudio. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, Bendito gloria eres, y alabanza por los siglos. Avanza por Los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti, Gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Puede que la antífona en otros subsidios litúrgicos sea algo distinto. ¿Alguien tiene otra antífona? Ya sea que la puedan escribir en Facebook. En el subsidio que tenía yo dice: a ti gloria y honor por los siglos. La palabra gloria es la importante en esto. La palabra gloria significa como una confesión de fe. Gloria es una verdad.
Es una verdad no aprendida en los libros. Es una verdad vivencial. Gloria. Es una doxa. Es una afirmación categórica de verdad. A ti gloria y honor por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. La palabra gloria. La iglesia nos pone este cántico de los 3 jóvenes cuando estaban en el horno, que estaban siendo quemados. Y Nabucodonosor mandó a los jóvenes, a los empleados que tenía del imperio, a atizar el fuego. Voy a leer en la Biblia Daniel 3:46. Daniel 3:46, que está justito antes del cántico que hemos rezado. Dice Daniel 3:46. Los servidores del rey que habían arrojado a los jóvenes dentro del horno no cesaban de atizar el fuego con brea, resina, estopa y ramas. El horno ya no podía tener más combustible. Las llamas, que se elevaban hasta más de 20 metros por encima del horno, se extendieron hacia afuera, devoraron a los caldeos que estaban junto al horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, lanzó las llamas fuera del horno e hizo que en el horno soplara un viento fresco, de manera que el fuego no les causó daño ni molestia. Entonces los 3 jóvenes a una se pusieron a cantar lo que hemos rezado. A ti gloria y honor por los siglos. Qué bien nos vienen estas palabras y este salmo, este cántico de Daniel, en estos días en que estamos un poco como agobiados por las malas noticias, por los contagios, por la cantidad de gente que ha fallecido. Hoy día un número muy alto, 75 personas que han fallecido por el coronavirus. Pero nos debemos preguntar, bueno, Señor, ¿y a ti se te ha olvidado Chile? ¿Se te ha olvidado la humanidad? ¿Tú no tienes control sobre lo que está pasando? Quien tiene la experiencia de saber que Dios es Dios, que Dios es Padre, que Dios es poderoso, bueno, responde con amor para servir a los hermanos, pero afirma categóricamente: gloria y honor a ti, Señor Dios, porque aún en la adversidad tú eres Dios, tú eres el Creador, tú estás más allá de todas estas amenazas que nos hieren, tú eres Dios. Quedémonos con esa afirmación. En el sufrimiento, en el dolor, Dios se manifiesta. En nuestro sufrimiento de hoy día, Dios se está manifestando con cosas tan sencillas como las que comentábamos en la misa: la solidaridad, la caridad, el encuentro, esta misma reunión que tenemos por Facebook o por Zoom. Está Dios manifestándose. Pensemos los dolorosísimos martirios que hubo durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es una gloria de Dios. Me acuerdo haber leído el martirio, no el martirio, sino que la muerte de Edith Stein en un campo de concentración en Auschwitz. Y la gente que la veía, Edith Stein se dedicó a ayudar a las mamás que tenían sus niñitos ahí en el campo de concentración. Y lo que comentaban era que nunca se vio triste. No era una mujer alegre, era de pocas palabras, pero siempre con un rostro, un semblante sereno, ayudando a las mamás presas también con sus niñitos. Así, Maximiliano Kolbe murió en un búnker, cantando, alabando al Señor. Bien, en los sufrimientos Dios se manifiesta grande. Gloria y honor a ti, Señor Dios. Cuando todo está fácil y está dado, como estábamos viviendo hasta hace un año atrás, en que Chile tenía grandes índices económicos y podíamos viajar y podíamos proyectar, medio como que se nos había olvidado el Señor. Y estos sufrimientos nos bajan la arrogancia para reconocer al único Señor Dios, el único que nos puede sostener. Ese era el salmo, que no es salmo, es el cántico de Daniel. ¿Estamos? ¿Les parece bien? Entonces ahora leamos la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Corintios. La segunda carta de San Pablo a los Corintios. A ver. Aquí.
Francisco. ¿Francisco la tienes tú? ¿La tienes lista? Yo la tengo, Mauro. Ah, Mauro, léela tú. Lee la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Los que tienen Biblia, ojalá lo sigan en la Biblia, porque ya les voy a hacer una pregunta que los que tienen la Biblia van a responder al tiro, y los que no la tienen no van a poder responder. A ver, Mauro. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. ¿Qué te pasó, Mauro? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Le hago la pregunta ahora a los que tienen la Biblia abierta. ¿Qué hay después de esta lectura en la carta a los Corintios? A ver, los que están viendo el video, ¿pueden responder por escrito? La carta a los Gálatas. Después comienza la carta a los Gálatas, exactamente. Esto que hemos escuchado es lo último. Con esto San Pablo cierra la segunda carta a los Corintios. Hay que decir que la segunda carta a los Corintios es de San Pablo, y la escribió San Pablo. En realidad es un conjunto, es un resumen, podríamos decir así como un mosaico de varias cartas chicas que les mandó también a los Corintios y que han quedado como en un solo cuerpo, la segunda carta a los Corintios. San Pablo lo estaba pasando mal. Es una carta que los teólogos llaman una carta entre lágrimas, por los sufrimientos que tenía San Pablo. Él tiene que defenderse de ataques, de críticas que le han hecho. Pero también es una carta donde se muestra simultáneamente la debilidad de San Pablo con la fortaleza de San Pablo. La fortaleza de San Pablo no estaba ni en su sabiduría, ni en su salud, ni en nada de eso. Estaba en el Señor. Él lo había experimentado fuertemente. Y es la primera vez, la primera formulación de una fe directamente trinitaria. Mauro, ¿puedes repetir el último versículo de la carta a los Corintios? Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Eso es. Esa es la experiencia que tiene San Pablo. Y es la primera vez que se formula la fe trinitaria. Esta carta es del año aproximadamente 56, 58 a nuestra hora, o sea, 25 años después que Jesús había subido al cielo. Todos sabían de Cristo, sabían del Espíritu Santo, sabían que Dios es Padre, pero no hallaban cómo formular esto. San Pablo lo formula clarísimamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Seguramente ya habían oído esa formulación y la han oído. ¿En qué parte la han oído? ¿Les suena? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Vean, en la Eucaristía, al inicio de la misa. Es una de las fórmulas que tiene la liturgia para celebrar la Eucaristía. Empezar la misa, después que nos persignamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el sacerdote dice, una de las posibilidades, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es una de las fórmulas. Y nada más, es muy bonita esa fórmula, porque lo que vamos a celebrar, la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, la alabanza al Padre Dios, la gratitud por Jesucristo, la celebramos, como bien dice, dentro de este ambiente, dentro de esta corriente, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Fíjese que San Pablo, después de haber expresado en la carta a los Corintios, más bien reflejado todo su sufrimiento, termina diciéndoles tan optimistamente,
estén alegres, busquen la perfección, anímense, vivan en la armonía y en la paz. De este modo el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el beso santo. Y los saludan los hermanos en la fe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Qué bonita forma de terminar una carta que refleja sufrimiento y debilidad de San Pablo. Muy bien, pues. ¿Hasta aquí les está gustando? Desgraciadamente por Facebook no pueden hablar, pero pueden escribir. Si alguien tiene un comentario, que lo escriba. Entonces entramos ahora al Evangelio. El Evangelio lo podemos leer, es del Evangelio de San Juan, versículos 16 al 18. Yo los leo de la Biblia, primero porque se me quedó en alguna parte el subsidio litúrgico, pero sobre todo porque me gusta leerlo de la Biblia, este sacramental de la palabra de Dios. Bien, ¿quién quiere leer el Evangelio? Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Ya, a ver. Hilda, lee Hilda. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues, qué bonito este texto. Esto lo habíamos comentado, creo que en el primer taller, el primer seminario, el taller bíblico litúrgico de este año, cuando comentamos el Evangelio y el capítulo 3 de San Juan. Recordemos que estas palabras las dice Jesús en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y que la Iglesia lo pone en la segunda semana de Pascua para para mostrarnos esa larga catequesis que hace Jesús acerca del bautismo. El que no nacer de nuevo, el que no nace de nuevo no conoce las cosas de Dios. Por eso, parte de este diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice eso. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cada vez que medito y que leo este versículo 16 del capítulo 3 de San Juan, me acuerdo de un sacerdote que fue los que ayudó en la positio, en la causa de canonización de San Alberto Hurtado, el padre Jaime Castellón, que decía que este era el versículo que más citaba, o tal vez el padre Samuel Fernández, no me acuerdo cuál de los dos, que más citaba el padre Hurtado, junto con otro de la carta a los Gálatas. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Lo que estoy seguro, una vez el padre Jaime Castellón nos comentó que la fuerza de la conversión, podríamos decir, de Alberto Hurtado cuando estaba en el colegio, fue cuando se dio cuenta que Dios lo amaba, cuando se sintió amado por el Señor. Este es el punto clave de nuestra fe. Hay otras religiones en que buscan a Dios y se hace esfuerzo por llegar a Dios y esfuerzo para que Dios los ame y le ofrecen sacrificio. Incluso las religiones más primitivas, las religiones, prehispánicas aquí en América Latina, le ofrecían víctimas, incluso humanas. Le ofrecían a Dios como para ganar el favor de Dios. Pero en el cristianismo se ha revelado al revés. El que toma la iniciativa para mostrar su amor, es Dios con nosotros. No es que nosotros necesitemos a Dios.
Él nos busca para amarnos. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Ese es Dios. Nos ama, y nos ama con nombre y apellido. Y a ti, Silvia Rosa, que te cuesta encontrar los pasajes de la Biblia, Eliezer, Ramonés, todo esto, todo estoy leyendo nada más que los nombres de los que están aquí en el Facebook o los que están por Zoom. Él te conoce a ti y te ama y ha tomado la iniciativa de amarte. Por eso, si crees en Jesús como el Hijo de Dios y crees que Él te está comunicando el amor del Padre, puedes descansar en Él. Entonces, eso te cambia la vida. Lo pasamos mal de repente, evidente. A veces problemas económicos, a veces la enfermedad, también hay cosas que me preocupan y me asustan también. Pero tengamos certeza de esto. Tanto ha amado Dios al mundo que nos dio a Jesús para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvar al mundo. Y eso que nos dé alegría y nos dé esperanza. Bueno, ahora les hago otra pregunta a los que están por Facebook y también a los que están por Zoom. Cuando uno dice, vamos a celebrar a la Santísima Trinidad, vamos a celebrar el nombre de Dios, uno se habría imaginado que los textos de la palabra de Dios que nos pondría la Iglesia iban a ser unos textos así, de la gloria omnipotente, tremenda de Dios, textos teológicamente complicados. ¿Les ha parecido tan complicados estos textos? ¿Les ha parecido así como textos rimbombantes, textos grandiosos? Bueno, si los que están por Zoom por lo menos que me hagan así o así. Bueno, y los que están... Son textos entendibles. Son textos entendibles, sí. Y son como palabra de Dios muy cercana, en que casi como que Dios nos está rogando, entiéndanme, acójanme, yo quiero estar cerca de ustedes. Miren la primera lectura del Éxodo, después que el pueblo judío había sido traidor, se había vuelto idolátrico, pidió perdón, claro, Moisés pidió perdón, y Dios se muestra como el Dios misericordioso, el Dios compasivo, lento a la ira, rico en clemencia. Y Moisés después le pide, quédate con nosotros entonces. Y Dios se quedó con el pueblo. Ese es el Dios cercano, no es el Dios tremendo, lejano. Es omnipotente, pero su omnipotencia es manifestarse frente a los débiles, frente a los pequeñitos. Luego, la experiencia de San Pablo, esa afirmación que hace San Pablo, no era porque lo hubiera estudiado en la escuela de teología, ni en la facultad de teología, era la experiencia, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Fue la experiencia vivida, revelada, por cierto, por Dios, pero la experiencia vivida. Y finalmente, este texto en que Jesús le dice a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, a mí, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Muy bien, pues, estamos en la hora, estas son las lecturas y esta es la fiesta que vamos a celebrar el domingo, en el día de la Santísima Trinidad. Celebraremos a Dios, el nombre de Dios, el Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Yo me imagino a un pececito, lo que les decía al comienzo, un pececito en el océano. El pez vive feliz adentro del agua. Entiende poco del agua, pero lo que sí entiende es que si lo sacan del agua, se muere. Nosotros vivimos en Dios, vivimos en la Trinidad. Por eso, cuando ustedes dan la bendición a sus hijos, cuando ustedes rezan, cuando dicen la mesa, yo también lo hago, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Vivimos envueltos, vivimos como el pez en el océano, nosotros
en el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así vivió la Virgen, así lo vivió plenamente. La encarnación, la vida de ella, su respuesta al pie de la cruz, en Pentecostés, siempre la Virgen envuelta, viviendo en este océano del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Les parece bien? Ojalá por Facebook alguien diga algo, porque no sé si hasta se puede haber cortado porque no veo ningún comentario. Y por Zoom me alegro que esté todo muy bien. Sí, Está bien, padre. me alegro. Sí, me gracias, alegro. Padre. Podremos invitar que más gente se conecte por Zoom, porque esto es un servicio para que podamos celebrar mejor la liturgia del domingo y también contarle a todos los amigos de Facebook. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena noche. Hoy día va a ser frío. Encomendemos y hagámonos solidarios con los hermanos que están en la calle, o con los inmigrantes, o con la gente que pasa frío, que está sufriendo estos días. Y agradecidos de todas las ayudas, toda la generosidad, también la persona que sabe de dónde viene el catre, este catre clínico que le consiguió a una abuelita, muy agradecidos. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues. Muy buenas noches a todos los amigos de Facebook.